Quería compartirles más que todo con respecto a lo que es los personajes en la Biblia. Y es que precisamente hoy queríamos hablar sobre lo que es Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, dos grandes personajes que se encuentran en la Biblia. Recordemos que la Biblia fue escrita bajo un proceso, o sea, llevó su tiempo, ¿verdad? Fue poco a poco. La Biblia no se escribió de un momento a otro. La Biblia fue escrita paso a paso y durante muchos años, ¿no? Entonces, para cada libro de la Biblia se utilizó diferentes géneros literarios. En el caso del libro del Génesis, que es el principio de la palabra de Dios, de hecho que eso significa Génesis, Bereshit, origen. Para lo que es el libro del Génesis, vean qué bonito. Después de ya haber estado conformado todos los libros de la Biblia, faltaba un origen, un comienzo de ese conjunto de libros. Como a veces nosotros hacemos un libro, ¿verdad? Y al final de terminar nuestro libro le hacemos un prólogo, ¿verdad? Y le ponemos el índice y demás. Así pasó con la Sagrada Escritura. Está todo conformado, pero faltaba algo. ¿Y qué era lo que faltaba? Faltaba el inicio de toda esa creación, Y es que precisamente, como faltaba el inicio de toda esa creación, de una forma espectacular, linda y hermosa, como solo Dios puede revelar a los escritores sagrados, ya nos regalan ese inicio de cómo pudo haber sido la creación. Y vea qué lindo y qué importante, porque incluso a ese inicio, a ese origen, que en hebreo se conoce como Bereshit y que en castellano pasa a significarse origen o bien llamado Génesis, que significa origen. Vea qué interesante. Ya a partir de ahí, ya el escritor sagrado, o sea, el agiógrafo, grafo, escritor, agi, sagrado. El agiógrafo, o sea, el escritor sagrado, lleno del Espíritu Santo, comienza ya a poner por escrito esos textos sagrados y se vale de lenguaje mítico, se vale de narraciones populares, se vale de sagas, se vale de dichos, se vale de cantos, se vale de leyendas, se vale de muchas cosas que practicaba el pueblo israelita en aquel tiempo, ¿verdad? Y que entonces ese pueblo israelita que practicaba todas esas narraciones, esos dichos y demás, ese escritor sagrado toma todo eso como relieve para escribir lo que es el libro del Génesis. Y por eso precisamente yo les quería compartir hoy de dos personajes que nos cuenta el Génesis. Y es que precisamente el Génesis comienza hablando de dos personajes muy importantes que le vamos a llamar, como la Sagrada Escritura le llama, Adán y Eva. Adán y Eva. Y la pregunta es, que yo formulé al principio del video, ¿existieron Adán y Eva? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque siempre hemos leído en las palabras de Dios, en la Sagrada Escritura, que sí, que existieron Adán y Eva, que Dios había hecho a Adán de barro, que a Eva la había sacado una costilla de Adán. Eso lo leemos en la palabra de Dios, se encuentra en el capítulo 1, 2 y 3, en las narraciones de la creación, ¿verdad? Donde Dios se para todos los días y al final comienza a crear, lo hace mediante un salmo muy bonito, ¿verdad? Una poesía, porque recordemos ese salmo hermoso, ¿verdad? Del Génesis, cuando hay un estribillo de ese salmo, ¿verdad? Como lo hacemos en misa, que dice, y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Todos los días termina diciendo eso, y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Y anocheció y amaneció, y día segundo y anocheció, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque esa creación se nos cuenta en versión de poema, es toda una poesía, es un relato, ¿verdad? Eso es muy importante, es un salmo. Por eso el libro del Génesis nos habla precisamente sobre eso. Pero aquí importante, saludos mi hermano Juanpa, saludazo mi hermano. Qué bueno verlo por acá, mi hermano. Y saludo también a tía Marta y tía Liliana, a Daylin y todos los que nos siguen por acá. Los saludos. Será importante, Daisy, tenemos también ahí, podemos interactuar, ¿verdad? Y compartir, pues esto, porque precisamente nos estamos refiriendo a lo que es
el significado de Adán y Eva. Y comenzando precisamente por los personajes de Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿existió Adán y Eva? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que a veces nos alarma. Y como católicos, incluso en las catequesis o en lugares donde llegamos a dar formación, tenemos a veces un poco de cuidado y decimos, ay no, mejor no hablemos de ese tema, ¿verdad? Porque normalmente a los altos jerarcas, sacerdotes, obispos, no les gusta hablar de ese tema porque no es una prioridad pastoral, ¿verdad? A veces la Biblia no es una prioridad de servicio social, donde se puede ayudar al enfermo, al necesitado, que eso es lo más importante, sino el católico a veces queda un poco bajo en lo que son los temas de Biblia. Pero hoy precisamente quiero compartir con ustedes eso. Adán y Eva, dos grandes personajes del Génesis. El libro del Génesis nos comienza hablando sobre un poema arcaico, que es precisamente el relato de la creación, cuando Dios, de una manera antropomórfica, muy lindo, dice que Dios toma barro en sus manos y crea el ser humano. ¿Por qué antropomórfica? Antropomórfico significa darle características humanas a Dios, cualidades humanas a Dios, como si Dios fuera un simple humano que tuviese manos y hiciera... No. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque le damos características humanas a Dios, porque el Escritor Sagrado quiere que nosotros entendamos cómo pudo haber sido la creación. Vamos a ver, de la creación y su relato, me encanta cómo inicialmente se llamaron Isaac. Ajá, tiene mucho hermoso. Sí, pero bueno, que ya el castellano, ¿verdad? Y ya después nosotros, Juan Pablo y todos, qué importante es irnos a las fuentes primarias, ¿verdad? De los textos originales en hebreo, ¿verdad? Algunos vienen en arameo incluso, pero en hebreo, ¿verdad? Para entender la originalidad y lo primerito que Dios quiso decirnos en esos textos. Pero en el caso de Adán y Eva, que son dos personajes hermosos que la palabra de Dios nos regala, en la Biblia existen personajes históricos que existieron en su tiempo, en su momento, en su lugar, y existen también personajes simbólicos. Y Adán y Eva son dos personajes simbólicos. Precisamente Adán viene de Adame, que significa, o Adama, mejor dicho, que significa tierra, y Eva viene de el verbo Hagwa, que significa madre de todo lo viviente, espíritu, vida. Por lo tanto, Dios tomó Adame, tomó tierra, y tomó Hagwa, tomó vida, soplo, hálito, y creó al ser humano. O sea, en otras palabras, Dios tomó lo que quiso, materia y espíritu, y formó al ser humano. Y eso es lo importante, esa es la deliciosa catequesis que nos puede regalar estos dos personajes simbólicos como lo es Adán y Eva. Aquí el problema sería, si yo les pregunto, ¿existieron Adán y Eva? La pregunta sería, ¿qué piensa usted cuando yo le digo Adán y Eva? ¿Piensa usted Adán como aquel hombre que andaba desnudo y que se dejó llevar por una mujer que le ofreció una manzana, etcétera, etcétera? Ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? De una forma muy interesante. O realmente, cuando yo le digo Adán y Eva, usted piensa en la etimología de esos dos nombres, ¿verdad? En lo que realmente nos quiere decir. Y eso es lo más importante, que hemos salido de las manos de Dios, que ha sido Dios que nos ha creado, que así como formó al primer hombre, que quizás nadie sabía cómo se llamaba, pero que la palabra de Dios nos regala, el Escritor Sagrado pone en el libro del Génesis, Adán y Eva, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Para que nos quede claro a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que hemos salido de las manos de Dios. Porque si nos preguntamos, y eso lo vemos mucho a veces hay muchos jóvenes en las catequesis y demás que preguntan, pero dígame una cosa, William, y si nos regresamos, vamos a llegar al origen de Adán y Eva, vamos a encontrar la cédula de Adán y la cédula de Eva, ¿verdad? Que a veces consulten, y si nos regresamos podemos llegar a los ancestros de ellos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque estos son personajes simbólicos, ciertamente existieron un hombre y una mujer, un primer hombre y una primera mujer, ciertamente, pero son dos personajes que vienen a ser simbólicos, quieren darnos toda una
catequesis, nos quieren catequizar, nos quieren catequizar. Por eso no es tanto, el libro del Génesis no es tanto contarnos la cronología o los antepasados de cómo fueron los hechos y los acontecimientos, sino el sentido y el mensaje catequético que lleva cada relato. Desde la creación, la Torre de Babel, lindísimo, el diluvio, por ejemplo, y así todos los relatos que nos pueden hablar el libro del Génesis, ¿verdad? Entonces, vea qué importante. Adán y Eva, ¿sí? Dos personajes simbólicos que se encuentran en el libro del Génesis, que están para iluminar nuestra vida, porque usted y yo somos Adán y somos Eva. Somos tierra, somos vida, somos espíritu. Somos personas que hemos sido moldeadas por Dios y que aún Dios continúa moldeando nuestras vidas muchas veces, ¿no? A veces de una manera un poco difícil, complicada, pero que aún Dios sigue moldeando nuestra vida, ¿verdad? Así como ese poema arcaico, inventado, hermoso, que el libro del Génesis nos regala cuando nos habla de Adán y de Eva, o sea, del hombre y de la mujer, ¿no? Lindísimo en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando ya comienza a narrarnos pues toda la historia. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Darnos cuenta si fuimos creados de barro, de polvo, de agua, de tierra, o más bien la catequesis es que hemos salido de las manos de Dios, que hemos sido Adán, que hemos sido Eva, cuando hemos desobedecido también a Dios, ¿eh? Y de ahí pues ese pecado original, ¿eh? Que los padres de la iglesia trataron de verlo porque había una ruptura entre Dios y nosotros, y precisamente el escritor sagrado pues pone ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿eh? En el centro como esa guía de que Dios nos tenía a nosotros, esa guía que precisamente nos quiere decir: el que escucha la voz de Dios se salva. ¿Cuál era la voz de Dios? Pueden comer de todos los frutos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ese árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol de la cruz, que debíamos comer luego, Cristo crucificado en sacrificio en la Eucaristía. Por eso Dios prohíbe comer ese árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Porque precisamente nos lo tenía guardado a nosotros los cristianos para poderle comer a Él, que es su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y eso es lo más hermoso y lo más bonito que siempre debemos saber, ¿verdad? O sea, el objetivo del Génesis, en cierto modo, no es demostrar que la humanidad tuvo un origen en una sola pareja, sino enseñarnos que la humanidad sale de Dios. Dios creó ese primer hombre y esa primera mujer, ciertamente. ¿Existió? ¿Nadie sabe cómo se llama? No, es más, no había nadie. Cuando Dios hace el primer hombre y la primera mujer, no existía ningún otro ser humano. ¿Quién pudo haber dicho que lo creó de barro? ¿Quién pudo haber dicho que sopló? ¿Quién pudo haber dicho que se durmió y que sacó una costilla? ¿Quién pudo haber dicho? Y todavía se los pongo más feo. El autor del libro del Génesis, la Sagrada Escritura dice que es Moisés. Imagínense ustedes. Cuando Moisés, según los estudios teológicos y bíblicos, estamos hablando de 2000 años. Bueno, hablemos del 1800 al 1500 aproximadamente, donde se sitúa Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Moisés, que existió en esa época, ¿verdad? ¿Cómo puede hablarnos de la creación de Dios, de un primer ser humano creado por Dios y una primera ser humano creada por Dios, como si según la ciencia existieron más de miles de billones de años, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, obviamente, el relato de Génesis o el libro del Génesis es, al menos la primera parte, es un poema arcaico, ¿verdad? Un poema hermoso, lindo, que nos habla precisamente de la creación, lo que es Adán y Eva, ¿verdad? ¿Existió el primer hombre y la primera mujer? Ciertamente sí existieron, por supuesto. Claro, salieron de las manos de Dios, como usted y yo, que salimos de las manos de Dios. Que el escritor sagrado le quiera poner Eva, le quiera poner Adán, pues lleva toda una catequesis, ¿verdad?
porque Adán no es un nombre propio como Carlos, como William, ¿verdad? Sino es un nombre colectivo, es un nombre catequético, es un nombre simbólico. Si Dios quiere, más adelante vamos a poder compartir algunos temas más sobre esto, ¿verdad? Hoy al menos vimos a Adán y Eva. Qué bonito sería ver también Caín y Abel, que precisamente por ahí van, ¿verdad? No es que queremos decir que todos los personajes en la Biblia son simbólicos, pero que existen algunos históricos que existieron en el tiempo, en algún momento, y también los personajes simbólicos, ¿verdad? Recordarles que también la Sagrada Escritura no fue creada cronológicamente, sino más bien compilada bajo acontecimientos, ¿verdad? Porque nos llevan a la fe. Y eso es lo más importante, inducirnos a la fe. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Qué bonito ver el personaje de Moisés, qué bonito ver el personaje del rey David, qué bonito ver todos los personajes, ¿verdad? Para poder nosotros pues rescatar esa riqueza que la Sagrada Escritura nos regala desde la teología bíblica, ¿verdad? Y también desde la enseñanza de la iglesia, ¿por qué no? Aunque la enseñanza de la iglesia es muy cautelosa en ese sentido, ¿verdad? Entonces, decirle sí, no es que existió un paraíso como tal, sino que más bien el escritor sagrado quiere dar a entender que ese paraíso deseado por Dios, ese paraíso que nosotros anhelamos y que Dios anhela que nosotros vivamos aquí en la tierra, ese paraíso también es importante, ¿verdad? Ese árbol del fruto de la ciencia del mal se coloca en el Génesis como un signo, un símbolo para tratar de explicarnos, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido esa ruptura de Dios con nosotros? Que al fin y al cabo queda un misterio, ¿verdad? El misterio del mal, ¿verdad? Que queda un misterio, pero interesante también darnos cuenta que tanto usted y yo somos Adame y somos Hawa, también somos espíritu y vida, ¿verdad? Madre de todo lo viviente, ¿verdad? Eva, qué lindo y qué hermoso. Bueno, entonces, que Dios poderoso y que es rico siempre en misericordia nos bendiga siempre a cada uno de nosotros. Y antes de concluir el video, pues también quiero saludar muy fraternamente para mí uno de los sacerdotes que quiero mucho, también de mi parroquia, que el día de hoy está cumpliendo años, 79 años, el padre Franco 90, que es un gran sacerdote también, un gran siervo de Dios, muy erudito, un gran teólogo también, muy conocedor de todos estos temas. Que Dios le bendiga, que le dé mucha salud, que le dé mucha prosperidad y sobre todo que algún día también podamos estar en ese paraíso, ¿verdad? Que el Génesis nos habla que no es más que la presencia de Dios en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y un abrazo a la distancia. Bendiciones.